Entonces, Luciano, ¿qué quiere Luciano? No, profe, apreté levantar la mano por error. Ah, bien, vamos a compartir nuevamente nuestra clase. Ahí sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Resolución de problemas de lenguaje algebraico. El objetivo es resolver problemas que involucren la traducción del lenguaje cotidiano o lenguaje natural a lenguaje algebraico y viceversa. ¿Ya? Ese ya habíamos trabajado en ese objetivo. Luego vimos qué era estrategia, para qué nos sirve, qué significa, si alguno ocupa algún tipo de estrategia, ¿cierto? Buscamos qué estrategia es lo que nos ayuda a lo mejor a simplificar algunas cosas, ¿cierto? De eso nos sirve la estrategia. Algunos me comentaban también que la estrategia, algunos ocupan estrategia tal vez en matemática o para leer, o cuando no íbamos al colegio, algunos hacían algunos atajos y ya se acostumbraban, y para ello era una estrategia porque así llegaban más temprano, ¿cierto? Ahí logramos encontrar varias estrategias. Luego vimos que era lenguaje algebraico. Aquí ya tenemos un resumen de las clases anteriores que nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender qué es lenguaje algebraico. Entonces, en matemática usamos lenguaje algebraico para expresar enunciados matemáticos o de la vida cotidiana de forma sencilla, mediante el uso de números, letras y operaciones algebraicas. O sea, el lenguaje algebraico es cuando usamos números, letras y operaciones. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de lenguaje natural al lado izquierdo y al lado derecho tenemos lenguaje algebraico. En ambos tiene el mismo significado. Por ejemplo, en la primera dice un número cualquiera, ¿cierto? Ahí tenemos lenguaje natural. Y para llevarlo al lenguaje algebraico colocamos alguna letra, cualquier letra del abecedario, pero siempre estamos trabajando con la X, la Y y la Z. Con esa siempre trabajamos, pero podemos ocupar cualquiera. Cuando hablamos el doble de un número quiere decir dos veces un número. Estamos hablando de una multiplicación o puede ser también una suma. Pero la multiplicación nos ayuda a simplificar esas cosas. Entonces, cuando hablamos del doble de un número, es dos veces un número. ¿Sabemos el número? No sabemos el número. Entonces, como no sabemos el número, lo podemos anotar mediante una letra. Si nos damos cuenta, el doble de un número, ahí tenemos un número, tenemos una operación, que en ese caso sería una multiplicación, y tenemos también la letra, la suma de tres números distintos, x más y más z. Ahí tenemos los tres números y tenemos la suma de esos tres números. Ahí tenemos muchos ejemplos que he ido mostrando para ir aprendiendo diferentes palabras que me ayuden a identificar algunos términos algebraicos. Y luego el objetivo del día de la clase anterior y obviamente el del día de hoy es trabajar en problemas. Entonces, ese día trabajamos este problema en donde debemos traducir y resolver las siguientes situaciones al lenguaje algebraico. ¿A qué se refiere a traducir? Es que ese lenguaje natural lo llevemos a lenguaje algebraico, ¿cierto? Luego a una ecuación y podamos resolver. Entonces, el problema dice llenar el estanque de benzina de la camioneta del equipo de fútbol cuesta 57.000 pesos. O sea, llenar ese estanque cuesta 57.000 pesos. Si el litro de benzina cuesta 750 pesos, o sea, un litro cuesta 750 pesos, ¿cuántos litros se necesitan para llenar el estanque? Ah, solamente tenemos el estanque lleno y el valor de un litro. Necesitamos saber con cuántos litros llené ese estanque, con cuántos litros lleno ese estanque. Eh, Entonces, nuestra incógnita, dígame, Javiera. Hay que dividir 57.000 por 750.
¿Cómo? 57 dividido de... Hay que dividir 57.000 por 750. Sí, excelente. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Primero tenemos que identificar nuestra incógnita. ¿A qué se refiere nuestra incógnita? El número o el resultado que yo estoy buscando. En este caso son los litros, ¿cierto? Los litros que necesito para llenar el estanque. ¿Sabemos los litros? No sabemos. Entonces ahí está nuestra incógnita. Y eso lo podemos ocupar una letra. En este caso vamos a ocupar X. X litros. X litros de benzina. No sabemos, ¿cierto? Seguimos leyendo que con 57.000 pesos, 57.000 pesos llenamos el estanque. Y con 750 pesos, que aparece ahí, es el valor de cada uno de los litros. Entonces la operación que la habíamos trabajado es dividir la cantidad total dividido de 750, que es un litro. Y eso nos daba 76. O sea, 76 litros es la capacidad de ese estanque. Después vimos el 2 y el 3. En el 2 decía un número multiplicado por 8, sumado con el mismo número, multiplicado por 7 da 90. ¿Cuál es el número? Entonces acá, ese lenguaje natural lo debemos llevar al lenguaje algebraico, ¿cierto? Para poder desarrollar esa operación. Entonces vamos leyendo. Dice un número multiplicado por 8. Ahí tenemos ya un número multiplicado por 8. ¿Sabemos el número? No. Entonces, pero sí sabemos que ese número lo vamos a multiplicar por 8. O sea, un número multiplicado por 8. Un número multiplicado por 8. Sumado con el mismo número. Sumado, o sea, más sumado por el mismo número que no conocemos, multiplicado por 7. Multiplicado por 7. Nos da, quiere decir que es igual, que el resultado va a ser 90. Y la pregunta, ¿cuál es el número? El número que estamos buscando es el número X. ¿Cuál será X? Entonces empezamos a resolver, en donde, si nos damos cuenta, tenemos una ecuación en donde debemos igualar a ambos lados con el número 90. Entonces, vamos a multiplicar. Recuerde que por regla, primero hacemos la multiplicación y luego la suma. Entonces multiplicamos 8 por x. 8 por x es 8x, como dice ahí en el problema, un número multiplicado por 8. O sea, 8, voy a hacerlo con otro color. 8x más x por 7, eso es 7x. 7x, es lo mismo. Y ahora vamos con la suma, porque no tenemos ninguna otra operación más. Ahora vamos con la suma. 8x más 7x. Sumamos los números. 8 más 7, 15. 15. 15x es igual a 90. Es igual a 90. Entonces, ahora ese 15 que está multiplicando al otro lado va a pasar dividiendo, lo contrario. 90 dividido de 15, eso es 6. O sea, el valor de x es igual a 6. Ahí encontramos el valor de x. O sea, ¿cuál es el número que estamos buscando? El número que estamos buscando es el 6. Luego tenemos la número 3. ¿Qué número se debe restar de 7 para obtener 4? O sea, ¿qué número debemos restar de 7 para obtener, o sea, para igualar a 4? ¿Cierto? ¿Qué número debemos restar a 7 para obtener 4? Entonces, realizamos esa ecuación. En donde 7 menos 4 más 4. Bien, donde debemos buscar x.
ese menos 7 que está restando al otro lado pasaría sumando. O sea, 4 más 7 es 11. 11. O sea, el valor de x del número que estamos buscando es el 11. Ahí está el número que debo restarle a 7 para obtener 4. Seguimos. ¿Esto? Aquí quedamos, ¿o no? No quedamos en la 5. Ah, en la 5. Ya. Vamos a hacer la 4 y la 5 entonces. Vamos con la 4 y la 5. Niños, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a anotar la 6 y la 7. Anoten de inmediato la 6 y la 7.